Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo estamos? Hola, la alegría del programa. Sí, ya sé lo que va a decir, que voy a cortar la sandía. Ya, noticia mi hija. Pero come que todo ya viene, no vaya que dejar. No vaya, uno de acá y lleva todo. Vaya, ¿qué está? Pues no vaya que dejar. Lleva a comer todo. Acordate, papita, que las gatas viejas.
si atiende. Profe Epifanio González es de Itapé. Familia González. El loco González. Nuestro ídolo. Mi amiga, Nato. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan ¿cómo estás?, siempre respondemos tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despierte siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Váyate, profe. ¿Cómo te va, David? Bien, gusto saludarte. Pero igualmente. Llego a la ciudad de Itapé y me dice, esta es la ciudad del profe Epifanio González, loco González. No, por supuesto, está entrando en mi territorio, hermano. Y vos ya sabías. ¿Quién te chismoseó lo que quiero saber? No, pero igual es espía. ¿Qué me puedes contar de tu querida ciudad de Itapé? Bueno, de hecho que en primer lugar te voy a agradecer el haberse acordado de nuestro pueblito hermoso. Itapé es una ciudad muy linda. Yo creo que hay tres cosas que quiero citar ahí. Uno que es la Virgencita de Itapé, que es la patrona espiritual del Guairá. Por de pronto, su capillita, su templo grande que se está haciendo ahora. Sí. El río, bicho, ese río tan importante que da de comer, pero a muchísima gente, si te acercaste ya vas a ver inclusive saltando los peces
¿verdad? Y mira, ese es un acontecimiento muy grande para los itapeños porque muchas veces, pues, hermano querido, necesitamos que haya, o sea, que haya comida todos los días en casa, ¿no? Claro. A veces cuando íbamos los mexicanos al río y siempre ha dado De comer. pescado a los grandes amigos que tenemos. Y por otro lado, esa linda gente con que vas a estar, seguramente a hacer entrevistas por sobre todas las cosas. Y ahora la otra que se agrega para llegar un poco donde está el barco, que nosotros los guaireños lo hacemos afuera, no hacemos en el río, lo hacemos afuera para que se vea completamente. Sí, está muy lindo. Dice que eso va a ser un restaurante ahí al costado del río. Ahora mismo te quiero mostrar, estamos acá frente al Hotel Excel. Y ahí está, el espectacular Y acá está el polideportivo. Es el polideportivo de la municipalidad. Es el lugar donde estás viendo que está el polideportivo. Sí. Ese era nuestra canchita, bicho. Ahí nosotros, los itapeños, jugábamos, y Gabriel y eso eran criaturas. Luis Caballero, que fue jugador de Guaraní, de Olimpia, de la selección. Ah, mira, él es de Itapé también. Sí, señor, el finado Luis Caballero, que este año se hizo el torneo a nombre de él, también a nombre de Celso Aponte, que también falleció muy joven en un accidente, y ese era el lugar, un pastizal, no era un pastizal, era la cancha perfecta para nosotros, blanda. Ahí nosotros todas las tardes jugábamos, nos elegíamos y jugábamos partidos, te estoy hablando, bicho, en ese lugar donde ibas a ver lo que es un lugar plano, que la municipalidad hoy por hoy instaló ahí, por supuesto, claro. Con buen tipo también el polideportivo. La vida futbolística tuya y de tu hermano, Gabriel González, más conocido como el Loco, ¿verdad? ¿Se inicia en Itapé o de Itapé ustedes se van a otro lugar y ahí empieza? ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros de hecho que por la naturaleza del trabajo de nuestro papá, que era alcalde, si no era alcalde, era juez de paz, entonces a él oficialmente él jugó en el equipo General Delgado, General Delgado, estamos hablando allá en la zona de Itapúa, sí. Tenía 13 a 14 años. Sí. ¿Ya? Y la particularidad en él que nunca jugó en la juvenil, él empieza jugando a escondida de mamá, empieza jugando ya en la primera división del General Delgado. Él ahí se fichó. Gabriel. Y después cuando termina la misión de nuestro papá como alcalde, volvemos toda Itapé, es donde se ficha por el club 15 de mayo. Ahí hay dos clubes que tendría que ir a visitar y firmar un poco, uno el 15 de mayo de Itapé, Okay. Y el Teniente Villara, que es el último campeón de la Liga Itapeña de Fútbol. Vamos a filmar eso. Entonces Gabriel empieza en Coronel Delgado y después viene a jugar en Itapé. En Itapé en el 15 de mayo. Sí. Y allí justamente este domingo, por eso supe que te ibas, estábamos reunidos nosotros, reunía la familia en este caso, y tardé un poco inclusive y no vine a mi programa de radio porque me quedé, disfruté con mis hermanos después de tanto tiempo, bicho. Claro. Y él del 15 de mayo de Itapé llegó a Luque. Mi papá le llevó a Luque a través de amigos y no duró mucho en Luque, en donde él era muy joven. De ahí pasó a España, específicamente al Atlético de Madrid, y su filial, y estuvo como, si mal no recuerdo, 4 años por España. Después vuelve al país, jugó en Cerro Porteño en primera instancia, de ahí pasó a Guaraní, después pasó a Olimpia, y el resto de ustedes ya conocen de él. El resto ya es historia. Impresionante. ¿Y tu vida futbolística arranca como jugador? ¿Cómo terminas siendo árbitro? Hay una particularidad, bicho, en ese sentido de que, y me gustaría que también pregunte por este señor que hoy por hoy está enfermito, que es el profesor Daniel Ramírez. Él a mí me inició en el arbitraje. Daniel Ramírez está al costado de la iglesia, la casa, y
me gustaría que le filme, estará su señora, por ahí le va a atender amablemente. Y él fue, cuando estando en el colegio, él me dice, porque se jugaba siempre los torneos intercompañías, y nosotros en Itapé nos íbamos como refuerzo en la mayoría de los equipos de ahí de la compañía. Prohibido era que el 15 de mayo el teniente Villaga presente su equipo titular. Entonces nosotros 2, 3 íbamos para cada de esos equipos, y me dijo el profe que yo no me comprometo de reforzar ningún equipo porque yo voy a ser árbitro. Y le dije, ¿cómo que árbitro si yo nunca gané ni regla de juego? No, vos vas a ser árbitro, me dijo. Y vos, tenía 16 años más o menos. Vos sabés que fue la primera vez que agarré un silbato, me hice para mi tarjeta, mamá me hizo para mi pantaloncito, para mi camiseta. Yo las tarjetas hice de cartulina. Y vos sabés, bicho, de que me hice de árbitro a través de él, pero con un guapo, con una tranquilidad de lo que ustedes después vieron en mí. Pareciera que tengo impregnado en mí esa personalidad, esa seguridad en el arbitraje, bicho. Claro, porque vos siempre te destacaste como un árbitro muy tranquilo. Sí, la tranquilidad, la serenidad, la seguridad son los factores que yo siempre utilicé y llevé adelante. ¿Y no estás arrepentido de haberte iniciado como árbitro entonces? Porque vos jugabas al fútbol. No, para nada, hermano querido. Ustedes saben bien que hasta el Japón fui a arbitrar, inclusive no hice una final del mundo porque Brasil nada más jugaba, fui elegido, no me permitieron. O sea que mi historia en el arbitraje, ¿qué te puedo decir? De satisfacción, hermano querido. Me di prácticamente 2 vueltas en este mundo, visité todos los países grandes que tenemos, he visto a grandes jugadores, grandes equipos, grandes selecciones, anduve por todos los hoteles habido y por haber de este mundo, visité lugares hermosos. ¿Qué querés que te diga, hermano querido? Me dio un prestigio que hasta hoy día me sirve para estar, inclusive en los medios, enseñar a mucha gente a amar, a querer esta profesión de arbitraje, porque hoy por hoy se puede decir que ya es una profesión porque ganan muy buena plata, bicho. Así mismo. Profe, ¿me repetí el nombre del que te inició en el arbitraje? Profesor Daniel Ramírez, está al costado de la iglesia San Isidro Labrador. Profesor Daniel Ramírez, vaya a visitarle. Está al costado de la iglesia, dice. Exactamente. Y para mí que vas a ir a hacer también una entrevista a la señora Lujana Oviedo de González, esposa de mi hermano, que es la que le viste y le prepara la carroza a la Virgencita de Itapé. En la casa doña Lujana no vamos a ir. Sí, no vamos a ir. Frente, eso vas a encontrar. Al costado está Daniel, hacia el frente donde está la plaza. Ahí está doña Lujana. Ahí está. Vamos a irnos a los 2 lugares, nos vamos a ir, profe, y te voy a enviar algún video, foto, cuando lleguemos. Bueno, y preguntá por Lejunki. ¿Por quién? ¿Cuál es ese nombre? Lejunki. Lejunki. Lejunki, de negro, Lejunki. Es nuestro hermano, mi mayor es. Y preguntá por él, te está esperando también y que te acompañe donde está el barquito ahora. Porque hay cosas que te van a decir también. Lejunki, el hermano mayor del profe Epifanio. Que le llame, que venga Lejunki ahí donde va a estar haciendo entrevista a la señora Lujana. Ya está, una pena que no está con nosotros, profe. La próxima vamos a hacer un viaje juntos. Oye, ya pota bicho, porque eso te prometo, donde quiera que vayamos a irnos, pero en Itapé hubiésemos ido a esta altura de Piracirrima, ya jugamos a ir a decirle a Lejunki que te haga, viejo. Ya está. Abrazo, profe, gracias. Abrazo a ti y te felicito y gracias por visitar este hermoso lugar, bicho, y sáquenle el mejor provecho, hermano. Así va a ser. Abrazo. Chao, bicho, bicho. Chao. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos!
¿Qué tal, gente? Baey, chapá. Llegamos a la ciudad de Itapé. Bienvenidos. Número 13 es el regimiento. Tamoñeramente oye cuá. Fortín Nanagua ese campamento. La muralla vieja, olleja. La tajupi mi mano la visera, jatamboyo ya se embaracamí. Amongara y bonanagua chinchera, taros pura hey, 13 tuyutí. A los pura heita regimiento, 13 nanagua de gloria, yero viajaite. Haitihuira y regimiento 7, la muralla viva, mopuajare. Los atamajahuite, saray, estepe, pete y con emero, ñeñandu caro, que ya jangua, orera, irepe, pedestal de gloria, foma engangua. Oreave y Paraguay, este va soldado, ya éramos Urunde y mí. Naja y vos intero ya la base bando y cotemen, ñenero shishi. Comando y razaba el gendive brizuela, mosco y me voy a ñambar acá. A león saqueño y yiquerecuera, mayor caballero oreruilla. Cachorro de tigre suele ser overo, más hora iré, más y toye ir. Hoy me cuatía de 20 de enero, peneño en gatupe en Bojapí. La pena me olera, no la el tipajú. Oyupiganwa, umibanu, ame, regimiento 13, oñe cuando pum. Podelores, pope, tuyo, tío, lerera, mita y hasta lampino, cuete. Huira jaibi, tu oñe supejeva, orero basao, casaya, ve. Omajeya, ve, 20 de enero, y coega, ahora viene roba, sí. O Juan iba, a sangre y fuego, ay, que pavo, a peña, bolimen, ve. Bolí que cogen su bando de Samoay y Paraguay. Hoy japena me hipopiera suba regimiento 13 cabisu posí. Cute queimo anera ca ellos pero oye juda ave pire penení. Oye pollo ca gringo tu yaviro nanaguano que me oyo soy ti. Tu vitapo y tepe o la victoria regimiento 13 o cabi mi coan y catumaje y la historia dopamo en jarra saguaraní. Veisa ne voy a España también la más y función ya ve. Oje sogendúa mantovero viene en agua de gloria para carapé. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Estamos con la profe de baile de la ciudad de Itapé. ¿Si te presentás, profe, para la gente? Sí, mi nombre es Andrea Alfonso, soy de Itapé y tengo el grupo de la escuela municipal. Son varios grupos y de diferentes categorías. Ahora se presentaron solamente 2 grupos que son las más grandes y las del grupo medio, que le solemos llamar. ¿Cuántos grupos son, profe? Son 4 en total. 4 grupos. ¿Y hace cuántos años que está funcionando? Y hace 4 años ya lo que yo estoy con ellos, pero había otra profesora antes. O sea, hace mucho tiempo que está la escuela de baile y danza en la ciudad de Itapé. Así mismo es. Y esto está en la municipalidad. ¿Dónde se encuentra el lugar? Nosotros somos de la municipalidad, pero nosotros nuestro baile solemos hacer en el centro cultural. Ahí es nuestra... Tienen un centro cultural en la ciudad de Itapé. Ahí mismo solemos practicar. Importante hablar de eso. ¿Y los chicos desde qué edad pueden acercarse a esta...? Y tengo grupos desde inicial que tienen 3 años, a partir de 3 años ya pueden. Y la edad ya no importa para más adelante. Así el que pueda nomás. El que se quiera acercar en el Centro Cultural de la ciudad de Itapé se acerca para bailar. ¿Hay baile? Sí. Danza paraguaya y también danza moderna solemos enseñar. Ahí está. Y
la parte instrumental no tenemos, solamente danza lo que estamos teniendo hasta el momento. Próximamente, la Sí. parte instrumental. Ahí está, gracias, profe. Dale, nada. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica.
tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás? Siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Llegamos a la iglesia de la ciudad de Itapé. Buen día, va. Ya va. Y ponete ahí, va, va. Tranquilo, va. ¿Dónde era? Oroa. Luis Oroa. Sí, señor. Vos que sos Luis acá en la ciudad de Itapé. Y ahora aquí soy responsable del coro, uno de los responsables del coro, ¿verdad? Y siempre trabajando por la parroquia también, ¿verdad? Mira qué bueno. ¿Es iglesia o es parroquia? Parroquia. Parroquia. Sí. Parroquia San Isidro Labrador. Acá dice esta iglesia fue construida durante el gobierno, presidente de la República, general Stroessner, por las entidades y personas siguientes, están todos los encargados. Sí, sí. Este fue ya la última construcción que terminó en el año 1980. Sí, la inauguración fue en el año 1980. Justamente este es el último, ¿verdad? Pero este es el cuarto templo más o menos desde su inicio, que fue desde el año 1672 con la llegada de los franciscanos. 1672 se inicia. ¿Vamos a pasar? Sí. Justamente con Fray Buenaventura Villasboa, que fue el fundador de este pueblo, ¿verdad? Y trajo justamente la devoción a San Isidro Labrador. Se presume que trajo porque, bueno, él es español y vivió en San Isidro de Curuguatú, que ahí también tiene como patrono San Isidro Labrador, ¿verdad? Y digo la cuarta porque durante la historia que encontramos en el libro de la diócesis, encontramos que en 1710 fue edificado otro templo, ¿verdad? 1710. O sea, lo que vemos ahora ya es la cuarta remodelación. La cuarta, sí. Y después, en el año 1858, tenemos otra vez que la construcción del templo, por orden del entonces presidente Carlos Antonio López, fue construida el templo que es similar, igualito al templo de Yaguarón. Tiene las mismas características, las mismas fachadas, e incluso en la piedra angular se pudo encontrar la fecha de la construcción, que es 2 de mayo de 1858. Esa fue la tercera, digamos, ¿verdad? Sí. Y después, en el año 1942, ya con como párroco, estuviendo como párroco, el padre Vicente Arzamendia, que vamos a hablar un poco más adelante de él, ¿verdad? Se construyó este último templo, que duró aproximadamente 40 años, parecido al templo de Jerusalén, ¿verdad? Y justamente lo que estamos viendo allá, en las placas, ¿verdad? La placa conmemorativa es de la fecha de la inauguración de este nuevo templo, ¿verdad? Que duró, como dije, como 40 años. En el año 41 fue
desmantelado todo el templo antiguo y en el Y 42 empezó. Claro, y se inaugura en 1980. 1980, gracias a, según la historia también, gracias a don César Romeo Acosta, que era presidente del Banco Central cuando eso, Sí. don Antonio Suculillo y asociaciones de bancos privados en esa época, que también decididamente colaboraron, ¿verdad?, para que pueda construirse este templo, ¿verdad? De esa época de 1980 a esta parte ya no se tocó. Ya no se tocó, solamente algunas refacciones que tiene, ¿verdad?, pero nada más, ninguna nueva construcción. Todo lo que vemos acá, esto por ejemplo, estos bancos fueron donados por don César Romeo Acosta. Y tiene mucha peculiaridad este templo. Ahí ven, por ejemplo, la imagen del Niño de Yaraguazú, o Cristo crucificado, ¿verdad? Sí. Que prácticamente hay solamente 2 en Paraguay. Creo que en Yaguarón hay otro igualito y solamente esto. Y tiene también su historia, según me contaba mi papá, que era también colaborador de la iglesia y era muy cercano al padre Arzamendia, que esta imagen se trajo en el año 1905. Según 1905. Según le había comentado su madre, ¿verdad? Que trajeron de aquí de paso, supuestamente que trajeron de paso, para llevar a Cazapá, porque en Cazapá tenemos otro templo también que fue también fundado por los franciscanos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, trajeron para pernoctar y para al día siguiente pasar, ¿verdad? Sin embargo, al día siguiente no pudieron sacar más del templo. O sea, no cabía en la puerta. Entonces, según la historia, ¿verdad?, el párroco dijo, bueno, seguramente quiere quedarse aquí. Entonces dejaron aquí. Y hasta la fecha está. Claro, y se ve que parte del altar es bastante antiguo. Sí, eso es lo poco que queda de todo lo que había anteriormente, ¿verdad? Porque en el año 1965 se desmanteló el altar, porque esto tenía también un retablo parecido al de Cazapá que tiene ahora todavía y el de Yaguarón, sí, con todas las características de los franciscanos, ¿verdad? Esto es 100% franciscano, este estilo. Sí. Y eso es lo poco que queda, ¿verdad? O sea, Yaguarón, por ejemplo, vos te vas y es esto. Sí. Igualito, y como te estaba diciendo, el templo anterior era igualito al de Yaguarón. Y esto es lo poco que queda, ¿verdad? Porque después, en el año 1965, se desmanteló, seguramente por que ya estaban todo deteriorado, ¿verdad? Y nunca más se pudo recuperar. Pero lo antiguo es esto, el Cristo crucificado, ¿verdad? Que como sabemos, se nota que es antiguo y solamente ahí creo que hay 2 en Paraguay. Aquí en Yaguarón. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Otra peculiaridad, Luis, que estoy observando, que no vimos en ninguna iglesia que hayamos visitado en todos estos años en Baixapa, es el corredor que tiene ambos lados esta iglesia. Sí, este es algo prácticamente único, ¿verdad? Porque yo tampoco veo nuestros templos y es bastante alto, como vemos, bastante alto. Y es grande también, tiene una dimensión de 54 por 22, aproximadamente para 400 personas. Y acá está la escalera que nos lleva. Sí, la escalera. Este nos lleva, cualquiera de las escaleras nos lleva. Hay 2 hasta escaleras. El campanario, sí. Ahí tenés la escalera de un lado y la del otro. Sí. O sea, son 2 terrazas internas prácticamente, ¿verdad? Sí, así mismo. O 2 altillos. Y esto nos lleva al campanario, donde también tenemos la campana antigua, que data del año 1870 por ahí, 76. Ahí vamos a ver bien cuando llegamos al lugar, porque está la inscripción, por la campana está la inscripción de la fecha de su adquisición. Y es una campana que suena bastante bien y se escucha desde lejos. ¿De qué año es esa campana? Y allá por el año 1876 por ahí. Ahí vamos a corroborar bien la fecha, el año exacto, ¿verdad? Porque está inscrito por eso. ¿Y cuántos años de fundación ya tiene la ciudad de Itapé? Y 352. 352 sí. años. 1672, ¿verdad?
Esos son los datos oficiales que se tiene, ¿verdad? Y bastante ya. Y actualmente sí, ya vemos bastantes cambios, ¿verdad? ¿Vos sos oriundo de Itapé? Yo soy oriundo de Itapé. Itapeños, itapeña, el gentilicio sería itapeños, itapeñas. Itapeños, sí, sí. Y mi padre también era itapeño también, y por ahí también que conozco mucho la historia de Itapé, ¿verdad? De aquí también como del padre Arzamendia, porque mi padre justamente era un colaborador también de la iglesia en esa época y tiene mucho conocimiento de lo que de las obras del padre Arzamendia. El padre Arzamendia es el que está descansando en la entrada de la iglesia. Exactamente. Vamos a mostrarles un poco. Se observa también... sí, esos son los santos antiguos que tenemos. Acá tenemos Sagrado Corazón, Antonio. Este también tiene un poco de historia, de anécdota, ¿verdad? En una ocasión, según comentaba mi papá, cuando se quemó el templo, ¿verdad? Había un señor de apellido Portillo que tenía que sacarle la apurada, ¿verdad? Para que, como se estaba incendiando el templo, ¿verdad? Entonces dice que le dijo que porque si no, no hacemos ahí. Entonces, porque como es pesado, vemos es un material de yeso pesado, ¿verdad? Entonces, y es grande, entonces pudieron sacar. Tiene a sus anécdotas. Como que le dijeron... si no, no hacemos ahí. Ponete más liviano porque no salimos acá. Sí, así mismo. Y pudieron sacar. Pudieron rescatar. Hay cosas bastante antiguas todavía. Aquí hay algunos, en el museo están los demás, ¿verdad? Las demás imágenes antiguas, ¿verdad? De la Virgen. Y aquí tenemos aquí está descansando el padre Arzamendia. El padre Arzamendia que fue el protagonista principal no solamente de la parroquia, sino de la ciudad de Itapé, sí, prácticamente en el siglo XX, ¿verdad? Ahí vemos que nació en el año 1905 y falleció en el año 1984, 79 años de vida, ¿verdad? Él estuvo como párroco desde el año 1934. Él fue capellán de la Guerra del Chaco y en ese interín fue nombrado párroco de la ciudad, del pueblo de Itapé, ¿verdad? El primer párroco que era itapeño. Porque él nació en Itapé, en una comunidad acá cercana que se llama Isla Vega. Y estuvo como párroco como 48 años, hasta el año 1980. Estuvo él como párroco. Y muchas obras, aparte de las obras eclesiásticas que realizaba, ¿verdad? Muchas obras también dentro de la comunidad de Itapé. Por ejemplo, durante que él estuvo como párroco, tuvimos la llegada de la Virgen, porque a sus 25 años el señor Ricardo Garay le obsequió la visita a la Virgen, ¿verdad? Que tiene otra historia que le va a contar doña Lujana. Y cuando él cumplió 50 años de boda, o sea, boda sacerdotal, ¿verdad? Boda de oro, por eso, por el cumplimiento de su boda de oro, entonces el señor César Romeo Acosta, sí, y el señor Sucolillo, entonces se comprometieron a él a terminar este templo, ¿verdad? Oh. Entonces son dos acontecimientos importantes: la llegada de la Virgen por su boda de plata y la culminación de este templo por sus bodas de oro. Y tuvo muchísimas actividades, como tenía, por ejemplo, hasta llegó a tener una cooperativa, San Isidro, tenía una olería comunitaria. Acá justamente voy a mostrar el ladrillo. Así que alzar un poco, bastante pesado, ¿no? Qué pesado que es esto. Y de ese ladrillo está construido este templo. Y ese ladrillo se producía en la olería del padre Arzamendia. Pesado. Y muchas obras. Sí, bastante pesado. Y, por ejemplo, la Cruzada del Santo Rosario, la organización de grupos, por ejemplo, de la Juventud Obrera Cristiana,
varias actividades, múltiples actividades prácticamente tenía y vivía acá a media cuadra, tenía su casa, el padre Arzamendia. Y falleció aquí en la ciudad de Itapé, ¿verdad? Bastante activo era el padre. Muy activo, por eso, como dije, es prácticamente el protagonista del siglo XX de la ciudad de Itapé, ¿verdad? Con los acontecimientos que marcaron la historia de Itapé, ¿verdad? Bueno, y ahora les vamos a mostrar otro elemento histórico de la iglesia, que es la campana. Sí, la campana vamos a tener que subir arriba. Vamos a subir. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Primera vez que vemos una iglesia con estos espacios. Tipo altillo, ¿eh? Sí, capaz que hayan pensado utilizar como un depósito, no sé, ¿verdad? Pero es bastante grande. Por eso que es muy fresco este templo. El ambiente es fresquito acá cuando se entra porque es muy alto. Pues. Un poco sucio nomás en la parte. En la toma, por ejemplo. Ahí está. Aquí tenemos las campanas. Este es el que funciona todavía, ¿verdad? El otro está fisurado. Fueron dos las adquisiciones, ¿verdad? Del año 1879 figura acá. Ahí está. Sí, para la parroquia San Isidro Labrador. Acá tenemos, está inscripto, ¿verdad? Que se trajo de... Y mira, Itapé está con Y acá. Sí. Actualmente se escribe con I latina. Sí, justamente... Pero acá está Itapé. Itapé. Justamente ahora una nueva versión hay que el origen de la ciudad de Itapé, ¿verdad? Sí. Significa Itapé, pero antiguamente era Itapé, o sea que Itapé, que podría considerarse piedra plana o piedra ancha. Claro. Aquí a unos 2 kilómetros tenemos un lugar donde hay
tipo una playa de piedra, ¿verdad? Una piedra. ¿Y cuándo piedra plana. cambia de la Y a la I latina? En vez de decir Itapé, es Itapé. Hasta que lo que yo recuerdo, por ejemplo, siempre se hizo con I latina, ¿verdad? Siempre. Siempre se hizo con I latina. O sea, que Y desde esta que yo campana recuerdo, está con Y. con Y. Y no sabemos si escribieron con Y, Itapé o Utapé, porque no sabemos si ya tenían conocimiento del guaraní, ¿verdad? La gente que había construido esto, ¿verdad? Suena bastante fuerte. Esta campana se escucha aproximadamente hasta 3 kilómetros más o menos se escucha. 3 kilómetros. Sí. Si te Sobre todo fijas, si el Santi, viento sur, por ejemplo, se escucha hasta 3 kilómetros más que yo lado. el desgaste, Sí. que es muy poco. ¿Y cuántos años tiene? Y ya 1879. 145 por ahí. Bastante ya. Por eso que siempre cuando una persona fallece, por ejemplo, enseguida nos enteramos porque por la campana que suena, ¿verdad? Por el doble, ¿verdad? Y aquí todo el pueblo escucha. Todo el pueblo escucha. O sea, como siempre se hizo, ¿verdad? La campana te Sí. informa de algo. Te informa de algo. Algún fallecimiento o que ya Sí. es la hora de la misa. Sí. Ya va a empezar. Sí. Y bastante lejos se escucha. El otro que ¿Vos estaba sos el campanero? Acércate un poco. Ahí estás. ¿Cómo te llamas, amigo? Rodi Cáceres. Rodi Cáceres. ¿Y vos sos el encargado de tocar la campana? Sí. Campanero acá en Itapé. ¿Y naciste acá en Itapé? No, en San José nací, pero viví en Itapé. ¿Hace cuántos años que estás en Itapé? 10. 10 años ya. ¿Cuántos años tenés ahora? 17. 17. ¿Y qué es lo que más te gusta de la ciudad de Itapé? Todo. ¿Todo te gusta? La tranquilidad. ¿Extrañas tu otra ciudad o ya no? No, de chiquito bien. Desde muy chico estás acá. Fíjate un poco, Santi, las imágenes que tenemos acá. Estamos en un... Y este es un pueblo bastante Puede ser el tranquilo. punto más alto, ¿verdad? Sí.